Buenos días a todos. En este tercer encuentro vamos a trabajar, vamos a pasar a la unidad 1, que nos va a plantear, el primer problema es sobre los esquemas freudianos del aparato psíquico. Vamos a trabajar la carta 52, donde se va a plantear un primer esquema tópico. Si ustedes pudieron acercarse al texto, van a ver que Freud hace allí un esquema donde plantea lugares y va a ir planteando entre estos lugares un espacio, digamos, un espacio diferente, cada cual con distintas crucecitas, ¿no? Divididas como por barras o como por espacios. Y también vamos a ver después, lo vamos a poner en serie con el modelo que plantea en Interpretación de los Sueños de 1900, este modelo del peine. Hay tres ideas que recorren, que vamos a tratar de subrayar en la carta 52. La primera y la más fuerte es esta idea que tiene Freud de la transcripción de huellas némicas. La transcripción, de tanto en tanto, la transcripción de las huellas némicas es una manera de funcionar, es la operatoria del aparato psíquico. Y en estas reiteradas transcripciones se van produciendo alteración en el ordenamiento de las huellas némicas. Este es el primer concepto que quiero remarcar, el de la transcripción. La segunda cuestión está también incluida en esta, que es cómo dibuja un aparato psíquico, un gráfico, marcando espacios. Esto es lo que podemos llamar el modelo inicialmente tópico, donde estos espacios de alguna manera forman sistemas y tienen reglas, tienen leyes que organizan el material dentro de cada uno de estos sistemas. Y la tercera idea importante es que percepción y conciencia se excluyen. Freud va a plantear aquí una memoria múltiple. Quiere decir que no va a pensar un aparato de memoria reproductor, o un aparato de memoria que pueda conservar con fidelidad la percepción, el estímulo, lo que viene, digamos, lo que está en este punto, en este lugar distal del aparato que él pone percepción. No hay la idea de una memoria que pueda recuperar, ¿no? Algo que pueda recuperar la percepción, sino que va a ser un aparato que va, como decíamos, retrabajar el material y allí va a estar en estos espacios donde Freud marca estas especies de crucecitas que podemos ir pensando como huellas némicas. Podríamos decir que esos son la manera como estas percepciones se van alterando, se van reordenando, se van, digamos, no serían percepciones, serían huellas némicas de la percepción que no ha ingresado en el aparato. Bueno, la carta está incluida dentro de la correspondencia de Freud con Fliess. Está fechada el 6 de diciembre de 1896 y como ustedes saben, en esta intercambio con Fliess es el primer tiempo donde Freud va buscando un interlocutor válido para poder ir reorganizando, repensando algunos de los conceptos, y hay allí algo del orden de una fuerte vinculación transferencial. Quiero decir, Freud suponía en Fliess un saber que pudiera retornarle a la manera de ir
organizando su trabajo, a partir de la clínica, su construcción teórica. Estamos en los albores de la producción freudiana. Entonces, decíamos acá, estamos también lejos de lo que habíamos hablado, lejos en algún sentido, ¿no? De lo que habíamos hablado de los textos metapsicológicos, cuando habíamos planteado las tres las tres maneras de mirar los procesos psíquicos: tópico, de mirar o de describir los procesos psíquicos, tópico, dinámico y económico. Acá estamos en un momento, digamos, donde el énfasis está puesto, como les decía, en una especie de gráfico que nos da una idea muy de lugares, tópica, muy de espacios, muy de sistemas divididos. Entonces, si ustedes se acercaron, pudieron acercarse a la carta 52, Freud lo presenta allí, les decía, como una serie de crucecitas, pero entre medio de esto va planteando 5 espacios claramente diferenciados. No serían 5 espacios, sería inicialmente pone la percepción, después plantea los signos perceptivos, que le pone un número romano 1, después inconsciente, que pone otro número romano 2, preconsciente, número romano 3, y finalmente, como el espacio distal de este aparato, pone conciencia. El modo que va a pensar Freud como funcionamiento de estas, que podríamos empezar a llamar huellas némicas, a estas crucecitas, digamos, el mecanismo que Freud va a describir es la transcripción. ¿Qué quiere decir la transcripción? Quiere decir que esto, que de alguna manera ha hecho una marca, una huella, un registro, de tanto en tanto, estos elementos se van a agrupar de una manera diferente, van a producir una nueva transcripción en un ordenamiento distinto. Y en este trabajo se van a ir produciendo alteraciones, modificaciones, cuestiones que quedan allí modificadas en cuanto a las nuevas leyes asociativas, las nuevas asociaciones, digamos, cómo van a empezar a formar un elemento que es el mismo pero es distinto con respecto al anterior, al que estaba en el otro sistema. Es como si en este trabajo de retranscripción tomara algo nuevo y perdiera algo, ¿sí? Entonces, la nueva transcripción en un nuevo sistema no es idéntica. Este reordenamiento que obedece también a una temporalidad diferente, este reagrupamiento asociativo nos va a dar pensar Freud que la huella que ingresó de una manera va a ir trabajando en el sistema entre los procesos psíquicos y va sufriendo alteraciones. Este es el trabajo de la memoria, que Freud llama memoria múltiple. Es decir, no tenemos una memoria reproductiva de un mismo material o de un solo material, sino que lo que tenemos es una nueva escritura del mismo material. Y en esta nueva escritura hay idea de retazos, de reagrupamiento, reordenamiento y de resignificación. A ver, veamos cómo lo dice Freud en la carta 52. Le habla a Fliss, le dice: tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva. Acá interrumpo y les digo, interesante esto de la estratificación, ¿no? Digamos como de distintas capas.
tiene una idea como de distintas capas, lo que después va a teorizar como distintos sistemas, ¿no? Dice Freud, pues de tiempo en tiempo el material preexistente de huellas némicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos. Se va a asociar de manera distinta a cada una de esas huellas. Un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple. Está registrada en diversas variedades de signo. Y después es interesante, un párrafo más abajo dice, yo no sé cuántas de estas transcripciones existen. Y dice, por lo menos 3. Cada una entonces de estas transcripciones, Freud las piensa como un pasaje de un sistema a otro, ¿no? De esto que dice por lo menos 3. Si vemos el gráfico que Freud dibuja, este gráfico, vemos que pone en el inicio de esta línea como de continuidad una P, que son las percepciones, y sobre el final de esta línea también de continuidad, conciencia. Lo que en realidad nos hace pensar que podríamos pensarlo a la idea como más allá de esta forma que tiene así aplanada, como una especie de arco reflejo, en el sentido de que el estímulo, lo que entra, bueno, va a encontrar en la conciencia una especie de salida. Pero ¿qué nos va a decir acá Freud? Nos va a decir que percepción y conciencia se excluyen. Es decir, que no va a poner en ninguno de los dos polos distales de este dibujo la idea de la memoria. En percepción no hay memoria y en conciencia no hay memoria. Nos va a decir que esta percepción, fíjense, cuando esta percepción, este punto P que pone allí, casi como un punto de entrada en el aparato de este estímulo, dice, son neuronas donde se generan las percepciones, a las que se le anuda conciencia, pero que en sí no conservan huella alguna de lo acontecido. Es que conciencia y memoria se excluyen entre sí. Fíjese que incluso tiene como un tono organicista acá, ¿no? Cuando habla de neuronas en la percepción. Pero digamos que en sí, es claro esto, en sí las percepciones no conservan memoria, no hacen huella, no hay registro. No hay registro en el sentido de que no hay huella anémica, no hay memoria. Y cuando Freud dice este párrafo que habíamos leído antes, que lo esencialmente nuevo en su teoría es que la memoria no preexiste de manera simple, digamos, no es una copia fiel, sino al contrario, sino que es múltiple. Y entonces allí nos va a dibujar estos 3 sistemas, donde estos sistemas de memoria, estos 3 sistemas que son sistemas de memoria, van a trabajar sobre la alteración y la deformación de esto que aparece como un estímulo, ¿no? Entonces uno podría decir claramente, no hay copia fiel, porque ¿cuál de todas estas crucecitas, podríamos decir, responde al percepto, aquello que no ha ingresado en el aparato? Y no hay una correspondencia, entonces decíamos, biunívoca, ¿no? Porque esta percepción que cae, que no ingresa, deja algo de una especie digamos, deja la posibilidad de huellas némicas, pero que no responden absolutamente, no recuperan la percepción, no es una copia exacta. Porque para Freud la memoria se va a jugar más en estas operaciones de continuas retranscripciones entre los distintos sistemas. Y allí me refiero a lo que él menciona como los números romanos. El primero como de los signos perceptivos, el segundo de la inconsciencia y el tercero de la preconciencia.
entre estos tres sistemas es donde piensa la memoria, las huellas némicas, que se van reagrupando. Por eso habla de una memoria múltiple. Podríamos decir, no recordamos aquello que queremos. Y también cuando recordamos de una manera alterada, distorsionada, recordamos distintas cosas, recordamos con distintas maneras de ir asociando. Bueno, volvemos entonces. Los polos carecen de conciencia, percepción carecen de memoria, percepción y conciencia. Y no son, y fíjense que no son sistemas némicos para Freud, no los describe con sistemas némicos. Es más, podríamos decir, no son sistemas en sí, son casi los lugares donde, bueno, podríamos decir algo entra el aparato y algo se produce en el medio, y algo es una manera de respuestas. No son sistemas en sí, porque Freud no describe su funcionamiento y no describe tampoco las leyes que los gobiernan. Para Freud, entonces, la memoria se juega en estos sistemas, en estos tres sistemas que él pone casi como en el medio de este dibujo, casi como, digamos, planteando el aparato psíquico allí. Que estos son los sistemas que empiezan a alterar y a deformar lo que ingresa de alguna manera en el polo perceptual. Es decir, esta primera X, digamos, para pasar a un sistema, el sistema que tiene una cierta secuencia, cierta ordenación secuencial, si ustedes ven el gráfico, bueno, va a ser una nueva retranscripción. Y de alguna manera, de una manera un poco extraña, es la misma pero es otra. Es la misma pero es otra porque en el otro sistema va a estar gobernada por otras leyes de asociación, por otras leyes de reordenamiento, de reagrupamiento. Es decir, que esto del orden, el percepto, del orden de la percepción, es algo de lo que no hay registro. Es como fenómeno, como fenómeno no tenemos acceso, es más del orden de una pérdida, no de un dato en sí. Cuando Freud entonces empieza a describir este segundo sistema, que es la primera transcripción, fíjense que es el de signos de percepción, dice Freud, ¿no? Esta primera idea de huella, de registro, de memoria, dice, es la primera transcripción de las percepciones. Vamos a señalar acá, interesante que hable de la primera transcripción, quiere decir que no es la primera inscripción. De alguna manera está dejando entrever que este es un sistema difícil de plantear cuál es el origen o el punto primero, ¿no? Porque es una primera transcripción de las percepciones. Y dice, por completo insusceptible de conciencia. Y está articulada por las leyes de la asociación por simultaneidad. Fíjense ustedes entonces que en esta primera idea de huella, de registro, que Freud llama transcripción, como dando a entender que allí hay ya un trabajo de algo que se ha transcripto y que no es tal cual. La percepción que decíamos queda como caída, digamos, como fuera del aparato. El aparato psíquico no va a dar cuenta del percepto, ¿sí? Y como aquí ya aparece la cuestión de una legalidad, una ley, una legalidad, una manera de asociarse a través de simultaneidad. Serían dos huellas que de alguna manera hubo dos situaciones o dos acontecimientos que pueden quedar ligados en la memoria, aunque no tengan nada que ver uno con el otro, pero aparecen con una simultaneidad en el tiempo. Como ven, no es tampoco una asociación demasiado compleja, es casi como simple. Después habla del sistema inconsciencia, que es la segunda transcripción. Es decir, para que de un sistema a otro, para que las huellas puedan pasar de un sistema a otro, tienen que hacer una segunda transcripción y va a estar ordenada por otros nexos. Dice tal vez causales. Esto digamos que después lo abandona, no aparece la cuestión de la causalidad en lo inconsciente. Pero bueno, estamos en 1896 en un primer intento de hacer una tópica del aparato psíquico.
Dice, las huellas inconscientes quizás correspondan a recuerdos de conceptos, de todas maneras inasequibles para la conciencia. Y lo interesante que aparece en esta segunda transcripción, la inconsciencia, es que habla algo como de recuerdos de conceptos. Nos da una idea de ciertos retazos, digamos, ¿no? Es decir, de algo que es todavía un poco primitivo en su formación. Como huella, ¿no? Todavía la manera de ligarse o de asociarse no es demasiado clara. Y después habla del sistema de la preconciencia, dice, es la tercera retranscripción, y que está ligada a representación palabra, correspondiente a nuestro yo oficial. Digamos, acá lo que está sugerido es la cuestión de cierto pensamiento, de cierta lógica del pensamiento formal, ¿no? Es decir, hay una ligazón a la palabra, podríamos pensar a este yo oficial, casi del que hablábamos del pensamiento, y dice, desde este preconsciente las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas. Nuevamente tenemos reglas, por eso hay sistema. Y por cierto que esta conciencia pensar secundaria es de efecto posterior, y usa esta palabra en alemán tan compleja que es nachträglich, que es como retroactivamente, como si en realidad la posibilidad de pensar no estuviese en sí misma, en el preconsciente, sino a partir de cierto retorno a huellas que son anteriores. Como si este pensar no fuese un pensar, digamos, primario, es secundario, es posterior al trabajo de las huellas que las huellas némicas vienen haciendo. Entonces este pensar como un efecto posterior en el orden del tiempo, probablemente anudada a la reanimación alucinatoria. Y acá vamos a ver después el texto de cómo dibuja el aparato psíquico en interpretación de los sueños, el texto de 1900. Pero habla de una reanimación alucinatoria, o sea, en imágenes de representaciones palabra, de suerte que las neuronas conciencia serían también neuronas percepción y en sí carecerían de memoria. O sea, percepción y conciencia, los dos polos del aparato carecen de memoria. No hacen de sí un aparato de registro, digamos, un aparato de marcas, de huellas, ¿no? Un aparato de cargas, como lo piensa Freud. No es un aparato de descarga el aparato psíquico, no es que todo lo que entra de alguna manera es estímulo-respuesta, ¿no? Parte de una idea de estímulo-respuesta en el dibujo, pero la rompe absolutamente, porque va a decir que todos los procesos psíquicos en realidad están allí en estos tres sistemas medios. Y dice también, si yo pudiera indicar acabadamente los caracteres psicológicos de la percepción y de las tres transcripciones, con ello habría descrito una psicología nueva. Si acá estamos pensando, insisto, con los inicios, con los albores, ¿no? de cómo Freud pensaba, y está inaugurando un nuevo discurso que tiene que ver con el discurso inconsciente, con el espacio inconsciente, con el escenario inconsciente. Está inaugurando un nuevo discurso. Digamos, está pensando un aparato psíquico que no va a alcanzar una descarga absoluta, al contrario, lo va a pensar siempre como un aparato de carga, va a pensar representaciones y carga, tensión. Vamos a ir viendo también que después Freud abandona un poco esta cuestión de los tres sistemas, va a tener siempre una mirada dualista, sobre todo con algunos conceptos, ¿no? Proceso primario, proceso secundario, inconsciente, y del otro lado va a poner preconsciente, consciente, casi que se va a quedar con dos sistemas. Inconsciente y preconsciente consciente. Este primer sistema de signos perceptivos
desaparece como nominación, no es que desaparezca como argumentación, ¿no? Es decir, no va a estar nombrado, pero sí pareciera que antes de que las huellas constituyan este espacio inconsciente, bueno, habría una serie de huellas dando vuelta por ahí, digamos, que se van a reorganizar y reagrupar como si tuviesen una larga trayectoria de estos signos, de estos elementos némicos, hasta que hacen sistema, ¿no? El sistema inconsciente, que va a estar gobernado por el proceso primario, va a estar gobernado por la energía libre, el desplazamiento de las energías, y por el principio de placer, a diferencia del preconsciente consciente, para el cual le va a suponer otros principios de gobierno, el principio secundario, el principio de realidad, etc. Ahora vamos a ver la diferencia que plantea Freud entre transcripción, que es lo que venía haciendo, y traducción. Dice que en la frontera entre los dos sistemas, digamos, cuando se produce una transcripción, tiene que producirse también una traducción del material psíquico, porque cada reescritura posterior inhibe al anterior y desvía el proceso excitatorio, o sea, sigue el proceso hacia una nueva reescritura. Y toda vez que la reescritura posterior falta, la excitación es transmitida según las leyes psicológicas que valían para el periodo psíquico anterior. A ver, vamos a ver. A ver, termina diciendo, subsistirá así un anacronismo. En cierta provincia regirán todavía unos fueros. Aparecen relictos. A ver, la idea de la transcripción es lo que estábamos diciendo. Tiene que ver con este pasaje, ¿no es cierto?, de unas huellas de un sistema al otro. A esto lo llamamos transcripción. Y cuando Freud habla de que a veces se produce o no se produce una traducción, tenemos que pensar en esto, la primera idea, la primera noticia de lo que después Freud va a trabajar como la represión. Digamos, busca aquí cuando hay un problema en este proceso excitatorio que se dirige de un sistema a otro, cuando hay algo allí que va a provocar un ruido, va a distorsionar algo. Digamos, es como si hubiese un problema, ¿no? Cuando piensa la patología, un problema en estas transcripciones. Dice como que, bueno, que puede haber ciertas huellas, ciertas X, que se transcriben de un sistema a otro, pero en determinadas ocasiones, Freud va a decir, cuando se da un displacer sexual o cuando un placer excesivo. Entonces, en el pasaje de estas huellas de un sistema a otro, se le ve impedida la traducción. El impedimento de traducción de una huella es lo que Freud, después decíamos, va a considerar una especie de anticipo de la represión. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no va a ser traducida. A ver, ¿quiere decir que no va a pasar de un sistema a otro? No, el problema, lo que va a hacer ruido, es que va a pasar de un sistema a otro. Es que esta X pasa, pero no es traducida. Y esta traducción la podríamos pensar en el sentido de elaboración, digamos, es como que pasa pero no es traducida, significa que no va a ser trabajada por las leyes del nuevo sistema a donde ha podido acceder, es decir, del inconsciente al preconsciente. Entonces, no va a funcionar de acuerdo con el sistema siguiente, ¿no? Va a seguir funcionando con las leyes del sistema anterior. Por eso Freud dice que subsistirá un anacronismo, hay algo allí de lo temporal que no se ha acomodado, hay algo que viene con lo viejo y pretende esta X, esta huella anémica, operar, Freud dice, en cierta provincia, podríamos decir, operar en el sistema superior, regirán todavía unos fueros y digamos en otro sistema, en otra provincia donde rigen otros fueros y aparecerán relictos en el sentido de remanentes, ¿no? Entonces esto es lo que Freud va a pensar como que allí hace ruido, hay algo que se ha transcripto sin traducirse, y esto lo va a pensar como la idea de los síntomas, ¿no? La idea de las formaciones inconscientes, de los lapsus, de los síntomas, esto que está ahí como desacomodado.
O sea, la idea es que en este recorrido, digamos, del polo perceptual hacia el polo motor o el polo de la conciencia, se van produciendo, se van transcribiendo las huellas némicas. Significa que cada una de estas X se va ordenando de manera distinta. Pero en este reordenamiento podríamos pensar que hay un valor y una significación diferente. La huella parece la misma o podríamos pensar que es la misma, pero opera con un valor y con una significación distinta. Va a funcionar y va a producir otras significaciones. Por eso la falta de traducción tiene que ver con esto, con la falta de nuevas significaciones. Entonces, al ser sometida a una ley diferente, va a producir otra cosa. Decíamos, es una idea extraña, ¿no? Porque es la misma, pero no es la misma. Freud, esta denegación o esta no traducción, dice, es aquello que clínicamente llamamos represión. Dice, el motivo de ella es que siempre el desprendimiento de displacer que se generaría por una traducción, como si este displacer convocara una perturbación del pensar que no consintiera el trabajo de traducción. Allí nuevamente, allí va a ligar lo que vamos a ver después en la metapsicología, que es interesante, la represión en función del displacer. Allí nos da la idea que una nueva traducción podría ser en el campo, en el nuevo sistema, el del pensar, algo que trajese displacer. Esto un poquito más adelante Freud lo va pensando como una defensa normal, ¿no? Digamos, frente al desarrollo de displacer, la no traducción. Y plantea la idea de una defensa patológica, dice que solo existe contra una huella anémica todavía no traducida de una fase anterior. Entonces, acá entrando un poco en la cuestión de la clínica, va a decir, la condición de la defensa patológica es entonces la naturaleza sexual del suceso y su ocurrencia dentro de una fase anterior. Es interesante que nos pongamos un poco en contexto, ¿eh? Estamos pensando, insisto, los primeros tiempos de Freud, y acá hay una resonancia de lo que él piensa como el trauma. Todavía estamos en vigencia la teoría del trauma. ¿Se acuerdan que las histéricas siempre le contaban algún tipo de abuso sexual por alguien, por alguna persona, alguien querible, amorosa, padre, tíos, etcétera, etcétera, etcétera? No tan querible y no tan amorosa, pero bueno, relataban estos sucesos, ¿no? Y Freud pensaba muchas veces, pensaba el trauma, no que tuviese la eficacia de producir el síntoma al momento del trauma, sino retroactivamente. Freud pensaba que lo traumático era el recuerdo del suceso. El suceso en sí quizás no había sido vivido de una manera traumática, pero la rememoración con lo que después en el medio podría haber, digamos, de otro tipo de experiencias y demás, la rememoración es lo que traía la idea del trauma. Y va a terminar entonces diciendo que entonces que un placer así, digamos, no inhibible, constituye una compulsión. De este modo se llega a la siguiente tesis. Cuando una vivencia sexual es recordada con diferencia de fase a raíz de un desprendimiento de placer, se genera compulsión, y a raíz de un desprendimiento de displacer se genera represión. En ambos casos, la traducción a los signos de la nueva fase parece estar inhibida. Bueno, vemos acá cómo digamos, estos dos mecanismos en germen, la idea de la represión y también esta cuestión de la compulsión, que parecería ser que no va a ser después dentro del campo de la neurosis, ¿no? Donde va a plantear un mecanismo ya no de la compulsión, pero un mecanismo que pueda tener que ver con algo de esto. Bueno, después el texto un poco desvía por cuestiones que tienen más que ver con lo que decíamos al principio del diálogo con Fliss, ¿no? Como que intenta darle una base orgánica a todo esto que está diciendo, empieza a enredarse un poco con el tema de los ciclos de 28 días, con los ciclos femeninos. Yo diría que
la parte más importante, lo que más nos interesa a nosotros, es esta primera parte que estuvimos trabajando de la carta, estas primeras 2 hojitas, y que para la próxima se pongan a leer de interpretación de los sueños, el capítulo 7, psicología de los procesos oníricos. Bueno, nos vemos entonces. Chau, chau.